68 años de vida, 6 años de café de olla recalentado, sonrisas que tenía que armar cada mañana como quien arma un rompecabezas al que le faltan piezas. 6 años tragándome palabras que merecían ser dichas a gritos en salas llenas de gente. Y todo lo que hizo falta para terminar con eso fue una llamada de un hombre en bata de baño, un viernes 13, con gritos que venían de tan lejos que llegaron hasta París. Me gustaría decir que me sorprendió, pero no fue así. Lo que sentí cuando colgué el teléfono y miré el río Sena allá abajo fue que finalmente estaba lista. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Cuando la vida te da 68 años, aprendes a reconocer los momentos que lo cambian todo. No llegan con mariachis ni fanfarrias. Llegan en una tarde común, cuando estás haciendo algo completamente banal, y de repente el suelo cambia de textura bajo tus pies. El mío llegó una tarde de marzo con una llovizna persistente, hace 2 años, cuando estaba de rodillas en el cuarto de archivo del piso 12 de un edificio corporativo en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Buscaba un contrato de proveedor que mi jefa me había pedido con la misma urgencia con la que pedía todo. Como si el mundo se fuera a acabar si tardaba más de 5 minutos. Mi nombre es Guadalupe. Guadalupe Esparza Solís. Tengo 68 años, 2 hijas, 4 nietos, y durante 6 años fui asistente ejecutiva senior del Grupo Villarreal, una empresa de inversiones que mi suegro fundó en los 80 y que mi marido, Antonio, heredó como si heredara también el derecho de tratar a las personas como muebles viejos, útiles mientras están en su lugar, desechables cuando estorban. Sí, mi suegro me contrató, y mi marido era mi jefe. Si estás frunciendo el ceño ahora mismo, puedes seguir haciéndolo, porque es exactamente tan complicado como suena. Antonio Villarreal tiene 72 años y pasó toda su vida creyendo que nació para ocupar el piso de arriba. No el 12. Hablo metafóricamente. El hombre nunca lavó una taza en su vida. Creció viendo a su padre tratar a los empleados como extensiones de la oficina, sin nombre propio, sin opinión, sin derecho a disentir. Y aprendió la lección tan bien que llegó a aplicarme el mismo trato a mí, incluso después de 31 años de matrimonio. Cuando nos divorciamos, hace 7 años, él esperaba que yo desapareciera, que me fuera a cuidar a los nietos de tiempo completo, que me quedara calladita en mi casa de Lomas de Chapultepec y dejara que el Grupo Villarreal siguiera girando sin la inconveniencia de mi existencia. Pero entonces Jimena, mi hija más chica, que tiene el corazón más grande del mundo y a veces 0 sentido común, fue a una comida familiar y dijo que yo estaba pasando por dificultades económicas, que el convenio de divorcio no había sido justo, que yo merecía un trabajo de verdad. Y Antonio, que frente a sus hijas todavía necesitaba parecer humano, me ofreció una vacante. Asistente ejecutiva senior, puesto rimbombante, sueldo razonable. Escritorio en una esquina del piso 12, desde donde veía el tráfico de Reforma, y en los días de lluvia alcanzaba a oír el claxon de los coches allá abajo, como un recordatorio constante de que el mundo seguía moviéndose incluso cuando yo me sentía estancada. Él me decía, Lupita o querida, en las reuniones. No por cariño, sino como quien señala una silla y dice, siéntate aquí, sin siquiera mirar si estás cómoda. Durante 6 años hice mi trabajo con una dedicación que cualquier persona racional reconocería como excepcional. Organicé la agenda de un hombre que cambiaba de opinión 3 veces por mañana. Coordiné viajes para clientes a los que Antonio nunca se tomaba la molestia de tratar con respeto. Resolví crisis en silencio, sin llevarme el crédito, mientras él entraba a la sala de juntas con ese traje de marca que costaba lo que yo gano en 2 meses y firmaba los contratos como si lo hubiera hecho todo solo. 6 años de café malo de la maquinita del pasillo. 6 años de sonrisas fingidas. 6 años de aguantar. Pero aquella tarde de marzo, arrodillada en el archivo, buscando un contrato que probablemente estaba mal archivado a propósito, solo para darme trabajo, mi mano encontró otra cosa,
Un folder color crema, desgastado, con una etiqueta escrita a mano que decía Grupo Villarreal, Estatutos Sociales y Acuerdo de Accionistas, original 1987. Me quedé mirando esa carpeta por un tiempo que no sé calcular. Y entonces me senté en el piso frío del archivo, con la lluvia golpeando la ventana pequeña allá arriba, y empecé a leer. Era material denso, el tipo de documento que fue escrito para alejar a la gente, con artículos, párrafos y fracciones numeradas como un laberinto. Pero yo pasé 31 años casada con ese hombre. Aprendí a leer entre líneas antes de aprender a leer los contratos. Leí lento, muy lento, como quien lee algo sintiendo que esas palabras van a cambiar algo importante y no quiere pasar nada por alto. Casi se me pasa. Estaba en el artículo 11, inciso B, enterrado entre cláusulas sobre transferencia de acciones y sucesión hereditaria. Era el tipo de lenguaje legal diseñado para que nadie lo encontrara. Pero yo estaba ahí, y yo lo encontré. La cláusula decía lo siguiente: cualquier empleado del Grupo Villarreal con más de 5 años de servicio continuo en puesto de confianza, que sea despedido sin una causa justificada debidamente documentada, tendrá derecho a una indemnización equivalente al 12% del valor valuado de la empresa a la fecha de la rescisión. Me quedé sentada en ese piso frío por mucho tiempo. Después lo leí de nuevo. 3 veces. 4. A la 5ª vez ya no estaba leyendo. Estaba calculando. El 12% del Grupo Villarreal. Con la adquisición de Capital Azteca el año anterior, la empresa valía lo que yo nunca me atrevería a decir en voz alta en un lugar público. El 12% de eso era suficiente para que nunca más tuviera que arrodillarme en un archivo a buscar un contrato de proveedor que nadie más recordaba dónde estaba. Cerré el folder despacio. Lo puse exactamente donde estaba. Fotografié cada página con mi celular antes de salir. Entonces fui a preparar el café. El mismo café de siempre. Y sonreí por primera vez en mucho tiempo. No la sonrisa armada de todos los días. La otra. La que viene desde adentro, lento, cuando descubres que el juego que parecía perdido todavía no se acaba. Tengo una amiga llamada Lola. Lola Figueroa. 65 años, cabello cano muy corto, la mujer más directa que conozco en la vida. Nos conocimos cuando sus hijos y mis hijas iban a la misma escuela, hace más de 30 años, y atravesamos juntas más cosas de las que podría contar aquí. La llamé esa misma noche. No le conté todo todavía. Solo le dije que había encontrado algo importante y que necesitaba platicar. Y Lola, que conoce el tono de mi voz como si fuera música, dijo simplemente: «Vente a cenar». Fuimos a la terraza de su casa en Coyoacán, con un plato de pozole y la ciudad allá abajo. Le enseñé las fotos de las páginas en el celular. Ella leyó despacio, como yo lo había hecho, y al final se quedó mirando el jardín con la expresión de quien está resolviendo una cuenta mental. «Lupita», dijo finalmente, «¿cuánto tiempo llevas en esa empresa?» 4 años y 3 meses. Hizo esa pausa suya. La cláusula dice 5. Lo sé. Tienes 1 año y 9 meses para construir un caso perfecto, me devolvió el celular. Y para hacer que ese hombre te corra sin causa justificada. No fue una pregunta. Fue ella entendiendo el plan. Me quedé mirando el plato. Y entonces dije lo que aún no le había dicho a nadie en voz alta. Necesitaría que me despidiera, bajo mis términos, después de cumplir los 5 años. Lola me miró por un largo segundo, con esa expresión que es mezcla de preocupación y admiración. Luego tomó la cuchara. ¿Y Jimena y Claudia? Mis hijas. Les voy a contar a las 2. Dije, no hay forma de hacer esto sin que ellas lo sepan. Y así fue. No esa noche, sino la semana siguiente, en una comida de domingo en mi casa, con las niñas sentadas en la misma mesa donde crecieron. Esparcí las fotos de los documentos entre los platos de mole y les expliqué todo. Claudia, la mayor, se quedó en silencio por mucho tiempo. Ella siempre ha sido así. Procesa todo por dentro antes de dejarlo salir. Cuando habló fue breve. Papá te hizo esto durante 31 años, mamá.
Y luego te contrató como si te estuviera haciendo un favor. Miró el documento. Cuenta conmigo. Jimena lloró un poquito. Ella siempre llora. Pero después de secarse los ojos, dijo algo que se quedó conmigo los siguientes 2 años. Tú nunca fuiste un mueble viejo, mamá. Él es el que siempre quiso que tú creyeras que lo eras. Entonces el plan comenzó. Lo que yo necesitaba eran 2 cosas: paciencia y provocación controlada. Mantener un historial de trabajo impecable, documentado, irreprochable, y al mismo tiempo ser exactamente lo suficientemente irritante para que Antonio tuviera el dedo en el gatillo, no tan irritante como para justificar un despido con causa legal, solo lo suficiente para que ya no pudiera soportarme. Claudia fue quien me ayudó a ponerle nombre a eso. Irritación estratégica, dijo, y se rió de su propia frase. No fue fácil. Fue lo más agotador que he hecho en mi vida. Y miren que crié 2 hijas. Aguanté un matrimonio de 3 décadas con Antonio Villarreal, y una vez tuve que convencer a un proveedor colombiano de renegociar todo un contrato por teléfono. Pero 2 años de actuación calculada fueron otra cosa. Empecé a cuestionar las decisiones de Antonio en las reuniones, educadamente, con datos. Lo cual es peor que la grosería para hombres como él, porque no puedes responder con autoridad. Empecé a copiar a otros directores en correos que él prefería que fueran informales. Empecé a tomarme mi hora completa de comida todos los días, lo que en el mundo de Antonio equivale a una declaración de guerra. Dejé de reírme de sus chistes de golf. Eso pareció molestarle más que todo lo demás. En un momento dado, me llamó a su oficina y se me quedó viendo con esa expresión que yo conocía de décadas de matrimonio. La cara de quien quiere que leas que él tiene el control de la situación. Estás diferente últimamente, Guadalupe. Estoy enfocada en los números, le dije. Están saliendo bien. No le gustó esa respuesta. Quería verme desestabilizada. Yo le di eficiencia, y la eficiencia lo puso más furioso que cualquier cosa que le pudiera haber dicho. Faltaban 6 meses para el 5.º año, cuando Claudia me llamó desde una cena de negocios con una sonrisa en la voz. Se había enterado, por un contacto, que Antonio ya estaba consultando al departamento legal sobre cómo agilizar una transición de puesto. Me quería correr. Estaba buscando la forma de hacerlo sin que yo pudiera reclamar. Lo que no sabía era lo que había dentro de sus propias paredes. Y yo necesitaba asegurar que él actuara antes de que encontrara cualquier truco legal. Fue cuando surgió la idea de París. Fue Claudia quien sembró la idea, de la única forma que funcionaría, a través de Jimena, quien sacó el tema en una comida familiar. Jimena es igualita a su padre. Todo el mundo lo dice y sé que ella odia oírlo, pero es verdad en todo, en la risa, en la terquedad, en la forma de ocupar una silla como si el cuarto hubiera sido construido para ella. Lo que la salva es que heredó el corazón de otro lado. En esa comida, en un restaurante de Polanco que a Antonio le gusta porque tiene vista, Jimena mencionó, como quien no quiere la cosa, que yo nunca me había tomado vacaciones reales desde que entré al Grupo Villarreal, que Recursos Humanos había confirmado que tenía más de 35 días acumulados, que ella quería que me fuera con ella a París, 2 semanas, a ver museos, comer rico y descansar. Antonio, que estaba cortando su corte de carne con la concentración de quien no quiere mostrar que está escuchando, dijo que 2 semanas era demasiado tiempo para que una asistente se ausentara. Jimena dijo, muy tranquila, que la licenciada Marta, la directora jurídica, ya lo había autorizado, que todo estaba conforme a la Ley Federal del Trabajo, que era un derecho. La palabra derecho cayó en la mesa como una piedra en un lago en calma. Antonio siguió cortando la carne. «Que descanses», dijo, de un modo que le costó trabajo decir. Yo estaba sentada del lado opuesto de la mesa y sentí exactamente cuánto le dolió. Le dolió todo, pero todavía no lo sabía. Volamos a París un viernes de principios de junio. Jimena y yo, con maletas que tardamos 2 días en hacer. Ella con sus outfits planeados en Excel, yo con esa maleta café de rueditas que ha viajado conmigo a todos lados los últimos 20 años y que me niego a cambiar
porque los objetos de confianza merecen lealtad. En el aeropuerto de la Ciudad de México, mientras esperábamos el abordaje, Jimena me miró por encima de su café y dijo: «Mamá, sabes lo que va a pasar, ¿verdad?» «Lo sé», le dije. «¿Cuándo crees que llame?» Yo había hecho la cuenta. Conocía a ese hombre mejor de lo que me gustaría. «El día 8», dije. «Tal vez el 7». Jimena se quedó callada un momento. «¿Y luego?» «Luego terminamos las vacaciones». Ella sonrió, la sonrisa de verdad. París en junio es una de esas cosas que había leído en libros, sin creer que fuera tan parecida a la descripción. El cielo tiene un color distinto. Los cafés tienen ventanas que abren a la calle y la gente se sienta de frente al movimiento, como si ver el mundo pasar fuera un plan válido para toda la tarde. Nos quedamos en una posada cerca del Sena, pequeña, con pisos de madera que crujían. Al segundo día le mandé a Antonio una foto de la Torre Eiffel con el texto: «Ciudad increíble. Te la recomiendo mucho, sin signos de admiración, sin emojis, calculado hasta en las comas». No hubo respuesta. Al sexto día, Jimena le mandó a su prima un video de un restaurante en una terraza con el Sena allá abajo. La prima se lo mandó a su papá. Ella siempre lo hace. Y el octavo día, que era un viernes 13 de junio, yo estaba en el balcón del cuarto con un café en la mano, viendo cómo el barrio despertaba, cuando el celular sonó. Reconocí el número antes de ver el nombre. Miré hacia adentro del cuarto, donde Jimena estaba sentada en la cama con su laptop, y ella levantó la vista. Al ver mi cara, cerró la computadora despacio. Contesté. La voz de Antonio del otro lado era la que conocí durante 31 años. La voz que usaba cuando necesitaba comunicar que tenía el control aunque no fuera así. Lo suficientemente alta para intimidar. Lo suficientemente controlada para no parecer que le importaba. Dijo que yo había abandonado mi puesto, que 3 reuniones importantes se habían reprogramado sin su autorización, que el equipo estaba trabajando en automático y que él no permitía eso, que yo estaba en París comiendo croissants mientras la empresa me necesitaba, que si no regresaba al día siguiente, ya no regresara nunca, que estaba despedida. Lo dejé terminar casi todo. Casi. Cuando escuché las palabras correctas, cuando escuché el despido declarado sin ninguna causa documentada, a una empleada con vacaciones oficialmente aprobadas por la directora jurídica, después de 6 años de servicio continuo, sin ninguna amonestación, me reí. No fue una risita educada, fue una carcajada de verdad. La risa de quien cargó un peso por 2 años y finalmente puede soltar la maleta en el suelo. Y entonces, colgué. Jimena estaba parada en la puerta del balcón. ¿Lo dijo? Lo dijo. Cruzó el cuarto, me abrazó, el tipo de abrazo que las hijas dan cuando se dan cuenta de que su mamá cargaba más de lo que contaba. Después se alejó y dijo: ¿y ahora? Ahora terminamos las vacaciones. Pasamos otros 8 días en París, cada uno de ellos completo, gastado como si el tiempo fuera un regalo que había que abrir por completo. Museos, mercados, jantares largos. No llamé a Antonio. No mandé correos. No respondí a los 3 intentos de contacto que hizo en los días siguientes antes de rendirse. El silencio es lo más poderoso que existe para un hombre que necesita control. Para él, la nada es ensordecedora. Lola me mandó un mensaje el 10º día. Estoy echando porras desde acá. ¿Cómo va París? Le mandé de vuelta una foto del atardecer en el Sena con la leyenda, exactamente como debía ser. Regresamos un domingo. Jimena manejó desde el aeropuerto porque dice que necesita tener el control del vehículo cuando el mundo afuera está a punto de arder. Miré por la ventana cómo la Ciudad de México se reconstruía después de la lluvia y sentí esa mezcla extraña que se parece mucho a La Paz. ¿Estás lista?, me preguntó en el periférico. Desde hace 2 años, le dije. Esa noche Lola vino a cenar. Trajo un tequila del bueno y la energía de alguien que esperó días por el reporte completo. Cuando llegué a la parte de la carcajada y la llamada colgada, se tapó la cara con las manos. Luego me miró por encima de sus dedos. Guadalupe Esparza Solís, dijo con una solemnidad absoluta.
Le colgaste en la cara a tu exmarido mientras todavía estaba hablando. Técnicamente, antes de que terminara la frase, levantó su copa. Por el artículo 11, inciso B, brindamos. El lunes siguiente me puse lo mejor que tengo. Un saco verde oscuro que Claudia escogió para mi cumpleaños 65 y que Antonio, en su momento, llamó demasiado informal para una junta de consejo. Entré al piso 12 del Grupo Villarreal a las 8:58 de la mañana. La recepción se quedó en ese silencio específico de cuando alguien entra a un lugar y todos lo reconocen, pero nadie quiere ser el primero en reaccionar. Fui directo a la sala de juntas, donde Antonio había convocado a los directores a las 9. Me senté, me serví café, esperé. Cuando entró y me vio, hubo un segundo de recalibración en su cara que aprendí a leer muy bien en 3 décadas. La expresión de un hombre que no esperaba encontrar resistencia y está decidiendo si va a fingir que no le afecta. Eligió la rabia. Siempre era la rabia. Dijo que yo estaba despedida, que esa no era mi junta, que ese no era mi café. Yo dije que me gustaría platicar con la licenciada Marta, la directora jurídica, que tenía algunas dudas sobre mi liquidación. Cuestiones de rutina. Dije la palabra rutina con el tono con el que se dice cuando la cosa es todo menos rutinaria. La mandíbula de Antonio hizo ese movimiento suyo, el de moler. Las niñas me dijeron una vez que lo hacía desde que eran chiquitas, justo antes de que algo se pusiera muy frío o muy violento en la casa. Me fui. Le dije buena tarde a la sala. Le chulé el saco a Soraya, la de contabilidad, que llevaba un azul que le quedaba muy bien. En el elevador, bajé 18 pisos con la calma de una mujer que pasó 2 años esperando un lunes por la mañana. La licenciada Marta me llamó antes de la comida. Yo estaba en una cafetería cerca del edificio, con un café mucho mejor que el de la oficina. Dijo que necesitábamos hablar, que ahí no en el despacho. Esa pausa me lo dijo todo. Había leído los documentos. Llegó a la cita con la precisión de quien fue entrenada para ello, cargando una carpeta de piel que yo sabía qué contenía antes de que la abriera. El artículo 11, inciso B, impreso y subrayado con marcatextos amarillo, con notas al margen escritas con letra de abogado. Me giró la carpeta, aunque ambas supiéramos que yo me lo sabía de memoria. Dijo que yo entendía lo que estaba reclamando. El 12% del Grupo Villarreal, que él iba a pelear, que él tenía recursos, abogados y una ausencia total de culpa, que iba a ser feo, largo y caro. Me incliné hacia adelante y le dije que encontré la cláusula hace 2 años, que pasé 2 años construyendo un historial de trabajo impecable, que tenía 6 años de servicio sin una sola falta y un despido verbal por teléfono internacional, sin causa documentada, durante mis vacaciones autorizadas por ella misma. No me estoy preparando, le dije. Tengo la maleta lista desde hace 2 años, esperando la hora de salir. Me miró por un largo rato. Luego miró la cláusula amarillenta y hizo algo que yo no esperaba de una mujer que había sobrevivido 20 años en el Grupo Villarreal sin una grieta en su barniz profesional. Suspiró, despacio, como quien suelta algo que llevaba cargando mucho tiempo. Me llamó costo operativo, dijo casi para sí misma. Frente a todo el equipo, durante la discusión del contrato de Capital Azteca. Llamó a toda mi área un costo operativo, cerró la carpeta. Vas a necesitar una abogada externa. Mi conflicto de interés me impide representarte. Sacó una tarjeta de su bolsa y la puso frente a mí. Pero yo sé a quién debes llamar. Es buena, mejor que buena, y va a amar absolutamente este caso. Tomó un trago de agua y se levantó. Una última cosa, dijo. El Consejo de Administración se reúne el jueves. Sesión ordinaria de trimestre. El orden del día está abierto para cualquier accionista o parte interesada. Me sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Luego se fue. Llamé a Claudia. Se está moviendo, dije cuando contestó. ¿Rápido? Miré por la ventana el tráfico de la ciudad. Más rápido de lo que él va a poder seguirle el paso. Del otro lado de la línea, mi hija mayor,
la que vio a su madre aguantar cosas por décadas, la que se quedaba callada en los domingos mientras oía a su padre tratar a los empleados como muebles, se rió. El jueves estaba a 4 días de distancia. Me desperté el jueves a las 5:30 de la mañana sin necesidad de alarma. La Ciudad de México todavía hacía ese ruido bajo de cuando aún no despierta del todo. Desayuné en la cocina, en silencio. Jimena bajó a las 6. Me vio ahí y no me dijo buenos días. Fue directo a la alacena, sacó 2 tazas y sirvió café. Bebimos en silencio. Era el momento en que más familia me sentía en años, y no hizo falta ni una palabra. Llegué al edificio con mi abogada, la licenciada Vera, 52 años, el tipo de mujer que entra a cualquier cuarto como si ya hubiera leído el final del libro. Subimos juntas. En el piso 12, la recepcionista levantó la vista, me reconoció y estiró la mano al teléfono. «No hace falta», le dije. «Sabemos el camino». La sala de juntas estaba llena, Antonio a la cabeza, abogados de cada lado, el director financiero, Marcos, que nunca me tragó, Soraya, de contabilidad, que bajó la mirada cuando entré, no de pena, sino de solidaridad, y Beatriz Sampaio, del Consejo de Administración, que estaba en una esquina con su libreta y la paciencia de alguien que esperaba esta junta hace mucho. La licenciada Vera repartió copias del artículo 11, inciso B, sin ceremonias. Nadie habló mientras leían. El silencio se volvió pesado. Antonio dijo que era una farsa. La licenciada Vera dijo, con el tono de quien explica algo por segunda vez a alguien que debería saberlo, que era una cláusula jurídicamente vinculante en el estatuto original, y que la señora Guadalupe Esparza Solís había sido despedida sin causa justificada tras 6 años y 22 días de servicio, que el mínimo para activar la cláusula eran 5 años, que la aritmética no era complicada. Antonio pidió que entrara Marta. La puerta se abrió. Ella entró y se sentó exactamente a la mitad de la mesa, ni de su lado ni del mío, en medio. Eso dijo todo lo que hacía falta. Antonio le ordenó declarar que la cláusula era inaplicable. Marta dijo que la cláusula era legalmente ejecutable, que pasó 3 días buscando un argumento en contra y no encontró ninguno. Algo pasó por la cara de Antonio que nunca había visto en 31 años. La expresión de un hombre que se quedó sin espacio para maniobrar. Y entonces cometió el error que hombres como él cometen cuando se ven acorralados. Se fue a lo personal. Dijo que yo nunca pertenecía a esa empresa, que me había contratado por presión de sus hijas, que fui una pasajera bien vestida durante 6 años, sin construir nada, sin merecer nada, que quería reclamar el 12% de algo que él había construido y que yo nunca había tocado. El silencio duró 2 segundos. Entonces Jimena habló. Había estado sentada al fondo, tan calladita que muchos pensaron que era asistente de la abogada. Se levantó con calma. Le dijo a su padre que había visto, durante toda su infancia, a su madre tragarse comentarios en las comidas, que la había visto trabajar por décadas con una dedicación que cualquier empresa reconocería, que lo había oído decirle querida en las juntas con el mismo tono con el que se le habla a una silla, que él la había contratado como si le hiciera un favor, y usó ese favor como licencia para no reconocer su trabajo. Su voz nunca subió de tono. Eso fue lo más devastador. Dijo que lo amaba porque era su padre, pero que nunca en la vida se había sentido orgullosa de quién era él. Se volvió a sentar. Beatriz Sampaio se ajustó los lentes. Preguntó si había alguna objeción legal. Ninguna. Preguntó al consejo si reconocían la validez del reclamo de la señora Guadalupe conforme al artículo 11, inciso B. 7 manos se levantaron. Antonio se quedó sentado en silencio. Pero ya no importaba. Ya estaba acabado. Las consecuencias reales nunca llegan de golpe. Llegan acumuladas. Al final de esa semana, otros 9 exempleados se habían puesto en contacto. Despidos injustificados. Ambiente hostil. Una demanda por acoso laboral que llevaba meses esperando este momento. Cada caso por separado era una queja. Juntos eran una demolición.
Los gastos legales de Antonio empezaron a subir más rápido de lo previsto. Sus abogados dejaron de suavizar las cosas. El Consejo de Administración convocó a una reunión extraordinaria y pidió su renuncia a la presidencia. Él resistió una semana, con la terquedad de quien sabe que ceder es admitir la derrota, y luego dejó de resistir porque el orgullo sale caro y finalmente había hecho las cuentas. Vendió su participación a Beatriz Sampaio una tarde de jueves, sin ceremonias, sin fotos, sin despedidas. Solo una firma en un edificio que ya lo había olvidado antes de que él se levantara de la silla. 2 semanas después, yo también le vendí mi 12% a Beatriz. Lola me preguntó 3 veces por qué. Le di la misma respuesta. Yo nunca quise la empresa. Yo quise la cláusula. Quise que un hombre que pasó la vida haciendo sentir pequeñas a las personas finalmente se sentara al mismo nivel de todos los que había mirado desde arriba. Eso ya había pasado. Todo lo demás era burocracia. Lo que Beatriz pagó fue más que suficiente para irme. Jimena y yo nos sentamos a la mesa de la cocina una última vez. ¿A dónde?, preguntó ella. A algún lugar donde no conozcan su nombre, le dije. Nos fuimos en agosto. Mi ex-suegra, la mamá de Antonio, una señora de 91 años que vive en Querétaro y que siempre me cayó mejor de lo que la situación permitía, me mandó un mensaje cuando se enteró. Siempre supe que este muchacho se iba a perder cuando no tuviera a nadie con la paciencia suficiente para aguantarle sus desplantes. Cuídate mucho, Lupita. Le respondí que sí, que me iba a cuidar muy bien. Lola llama cada semana, esté donde esté. Una noche me preguntó si lo extrañaba. Pensé en el piso 12, en el saco verde, en el archivo con la lluvia golpeando la ventana, en la tarde de marzo que empezó todo. Ni un poquito, dije. Hay hombres que se pasan la vida construyendo reinos. Antonio Villarreal construyó el suyo durante décadas y lo perdió un jueves de julio porque llamó a su exesposa a París, un viernes 13, y no pudo terminar la frase antes de que la línea se cortara. 68 años de vida, 6 de ellos de café malo y sonrisas fingidas. Una cláusula escondida en un archivo polvoriento. Una mujer lo suficientemente paciente para esperar el momento exacto. Y el descubrimiento, al final de todo, de que los reinos construidos sobre la pequeñez de los demás tienen siempre la misma fragilidad. Duran exactamente hasta el día en que alguien decide que ya no va a ser pequeña por nadie. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.